Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Marco Antonio Negretti, titulada Presunto caso de neosporosis bovina en un rodeo de vaquillonas de cría. Ofició como tutor Ricardo Larsen, como directora María Laura Chiaparrone y en carácter de evaluador Carlos Saumel. Bueno, Marco, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, buenos días. Como bien dijo Florencia, mi nombre es Negretti Marco, estudiante de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y en este caso voy a presentar mi tesis, que se titula Presunto caso de neosporosis bovina en un rodeo de vaquillonas de cría. Para comenzar, bueno, quiero agradecerle a mis padres y a mis amigos de toda la vida, a la doctora María Laura Chiaparrone, directora de la tesis, por las enseñanzas y el apoyo, al equipo veterinario del que formo parte hoy en día, a Ariel, Lorea, a Leandro Girven y a Santiago Aita. A la agropecuaria La Huella, lugar, cuando se podía, lugar de encuentro nuestro, de charlas y de mates, la veterinaria. A Marco Saint Martin, del equipo técnico de Biogénesis Vagó, y a Gustavo Convencíes, del Laboratorio Azul, por el asesoramiento y las enseñanzas recibidas. Y al establecimiento Ñandú, donde surgió la temática de mi tesina, a Luis Ortiz Basualdo, al señor Diego Rodríguez y a todo el personal del establecimiento. Bueno, para hacer una introducción, voy a pasar a definir la enfermedad. La neosporosis bovina, una enfermedad parasitaria causada por el protozoon Spora caninum, que produce principalmente abortos en rodeo de bovinos de leche y bovinos de carne. Una enfermedad de alto impacto económico. Las pérdidas económicas son directas e indirectas. Las directas relacionadas a los abortos que produce la enfermedad, a los natimortos, a las muertes perinatales, el incremento del intervalo parto-concepción. Las pérdidas indirectas, que están relacionadas a la asistencia profesional, a los gastos asociados a establecer un diagnóstico y al costo de reposición de hembras en el caso de eliminar las vacas seropositivas a la enfermedad. Se estima que en la pampa húmeda, en los rodeos de cría, la neosporosis produce pérdidas de alrededor de 13 millones de dólares. Según la casuística del INTA Balcarce, del 5 al 10% de los casos de abortos serían causados por este parásito. Y más del 90% de los rodeos tienen al menos un animal seropositivo a la enfermedad. La enfermedad se descubre en Noruega en el año 1984 en los perros. Luego, en el año 1993, se aísla in vitro, en cultivos in vitro, en Estados Unidos. En el año 98 se identificó en perros y se lo denomina Neospora caninum. Y un año después se aisló de un feto abortado. En Argentina, el primer caso de aborto asociado o relacionado con la serología positiva ocurre en el año 1995. El agente causal se denomina Neospora caninum, un parásito intracelular obligado del filum Apicomplexa de la familia Sarcosistidae. Presenta 3 estadios parasitarios, taquizoíto y bradizoíto en hospedadores intermediarios y el esporozoíto en el hospedador, en las heces del hospedador definitivo. Presenta una forma de resistencia en el ambiente, celostite porulado. Es semejante morfológicamente a Toxoplasma gondii, productor que causa la toxoplasmosis, y relacionado taxonómicamente a otros protozoarios formadores de quistes como Enmondia edorni y Zoospora vigénida. El ciclo de vida de Neospora caninum presenta un ciclo de vida heteroxeno, quiere decir que involucra huéspedes intermediarios y huéspedes definitivos. Entre los
huéspedes intermediarios, los más estudiados, o quizás los más conocidos, son los bovinos, los ovinos, los equinos, los caprinos. Los hospedadores definitivos son los caninos, el perro, muy difundido en los campos de nuestra región, y dos especies que no se encuentran en nuestro país, como el dingo australiano y el lobo gris. El hospedador definitivo, que es el perro, logra adquirir la infección cuando ingiere quistes de Neospora caninum en los tejidos del hospedador intermediario, por ejemplo, de un aborto. La pared del quiste es degradada. Luego de una fase de reproducción asexual y sexual, los oquistes son eliminados del hospedador no esporulados, en un estado no esporulado. En el ambiente esporulan a las 24 horas y es la forma de resistencia, infectando el agua y el suelo. Los oquistes están compuestos por 2 esporocitos con 4 esporozoitos cada uno. Estos son ingeridos por los hospedadores intermediarios, se van a eliminar, se van a liberar los esporozoitos, y van a migrar a los tejidos del hospedador intermediario, principalmente tejido nervioso y tejido muscular, donde se van a formar los quistes en estos tejidos conteniendo bradisoditos. En una hembra bovina en gestación, bajo ciertas influencias hormonales o influencias inmunológicas, se van a activar estos quistes, se van a liberar los taquizoitos que van a atravesar la placenta y van a ir vía sanguínea al feto. En el feto se puede producir una necrosis, una inflamación que desencadena el aborto o la formación de quistes que van a perdurar por toda la vida. Neospora caninum presenta principalmente 2 vías de transmisión. Una transmisión exógena u horizontal, donde el perro va a eliminar los oquistes y va a contaminar el agua y la comida, van a ser ingeridos por el bovino y se puede desencadenar el aborto o puede transmitirlo a la descendencia, al feto, donde este tipo de transmisión se conoce como transmisión endógena. Estas vacas infectadas pueden abortar o bien seguir transmitiendo la infección a la descendencia, donde más del 80% de las vacas seropositivas a la enfermedad transmiten la infección al feto. Los signos clínicos. El más importante, como mencioné hoy, es el aborto, producido entre el 4º y 6º mes de gestación. Es común, pero no es patognomónico, el hallazgo de fetos momificados al momento del tacto o de la ecografía, y los abortos son de tipo autolíticos. El patrón de abortos puede ser de 2 formas. Puede tener una forma endémica, asociada generalmente a la transmisión endógena, donde no supera al 12% de abortos, y una forma epidémica, conocida como tormenta de abortos, asociada a la transmisión horizontal de la enfermedad, donde los abortos pueden llegar hasta un 30-50%. También se puede dar que culmine la gestación y haya nacimiento de terneros débiles, en ocasiones con signos nerviosos, como ataxia, disminución del reflejo patelar y la falta de la sensibilidad propioceptiva. También terneros nacidos con anormalidades congénitas, como la asimetría ocular o la exoftalmia. Y quizás lo más preocupante es el nacimiento de terneros clínicamente sanos, pero persistentemente infectados. Las lesiones son producidas principalmente en el cerebro, en el corazón y en los músculos, provocando inflamaciones de tipo no supurativas, como la meningoencefalitis, la miocarditis, la miositis, la hepatitis periportal y la placentitis. Y un hallazgo, una lesión muy característica, se podría decir patognomónica de Neospora, la encefalitis multifocal necrotizante.
que con esta lesión, podríamos confirmar la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad se basa en el estudio del feto y en la serología, en el estudio del suero del feto y de la madre. Dentro de las técnicas directas que se hacen sobre tejido fetal tenemos la histopatología, la inmunohistoquímica y PCR, que ofrecen elevada certeza diagnóstica, y las pruebas quizás que con más frecuencia se realizan son las serológicas, la inmunofluorescencia indirecta, el ELISA indirecto y ELISA-Davides. La inmunofluorescencia indirecta fue el primer test aplicado para la detección de anticuerpos, ampliamente usada para el diagnóstico y nos permite trabajar con distintas diluciones de suero, según el caso. Para vacas abortadas 1 en 100, hembras de reposición 1 en 25 y fluidos fetales 1 en 10. ELISA indirecto, ampliamente utilizada para el diagnóstico, nos presenta la ventaja de que podemos procesar un gran número de muestras y tienen sensibilidad y especificidad mayores o superiores a la inmunofluorescencia indirecta, y también la podemos realizar en leche individual o de tanque. El diagnóstico de ELISA-Davides es quizás un poco más moderno, más actual, nos permite identificar las infecciones agudas de las crónicas. Esto quiere decir las agudas o las infecciones recientes asociadas a la transmisión horizontal y las infecciones crónicas que están asociadas a la transmisión vertical. No existe un tratamiento seguro y eficaz. Se han probado de 43 sustancias probadas, 17 resultaron efectivas en cultivos in vitro. Dentro de las más efectivas, la clindamicina, diclazuril, rovinirina y perimetamina. Se probó también con monencina, un coccidostático usado para prevenir la coccidiosis, pero no resultó efectiva. No existe una vacuna eficaz hoy en día. Si bien están las investigaciones, todavía no se desarrolló una vacuna que sea eficaz. Por eso tenemos que hacer hincapié en la prevención y control de la enfermedad. Se recomienda prohibir el acceso de los perros a las fuentes de agua, las pasturas, los galpones, lugares donde se almacene alimento para los bovinos, recolectar en lo posible, y esto es muy importante, aunque no muchas veces se encuentra, los fetos abortados o placentas para enviarlos a centros de diagnóstico. Repetir el diagnóstico de la gestación para confirmar el mantenimiento de preñez en lote de vacas gestantes. Identificar, aislar y realizar estudios serológicos de vacas abortadas que no hayan presentado ternero. Eliminar gradualmente estos animales, empezando con las vacas con antecedentes de abortos. La reposición de vientres es muy importante, debe realizarse con vacas o vaquillonas seronegativas a la enfermedad. Y para el trasplante de embriones se deberán usar vacas dadoras y receptoras no infectadas con espora canina. Voy a pasar a desarrollar el caso que me tocó a mí. Se desarrolló, el caso sucedió en el establecimiento agropecuario Ñandú, en la Ruta Nacional 33, en el kilómetro 491 del partido de General Villegas, un establecimiento con una superficie total de 4.960 hectáreas mixtas, dedicadas a la agricultura y a la ganadería, 2.000 a la agrícola y 2.842 a la ganadera. Cuenta con bovinos de la raza Verdin Angus, 3.500 vientres actualmente. Todos los años se destinan alrededor de 700 hembras a la recría, futura reposición, y 2.800 hembras destinadas a la cría. Y la reposición es propia, tanto las hembras como los toros. El motivo de la consulta: se presenta el caso en el mes de abril del año 2019, en un lote de 296 vaquillonas de 15 meses preñadas por IATF, de un total de 532 inseminadas. Al día 50 post-IATF se realiza la ecografía y el resultado es 55,6%, un resultado bastante bueno. Y las vaquillonas que fueron preñadas por inseminación son identificadas con una caravana tipo botón blanco para diferenciarlas de aquellas preñadas por servicio natural.
Entre el 9 y el 12 de abril del 2019 se realiza el diagnóstico de la gestación y se encuentra que del lote de vaquillonas preñadas por IATF, que eran 2,96, se ve una pérdida de 14,5%. Y se ve también durante la realización del tacto, de la ecografía, el hallazgo de fetos momificados en vaquillonas preñadas compañeras. Y se recurre en ese momento a solicitar al laboratorio los medios para remitir las muestras acordes a la problemática. Los antecedentes relevantes. En cuanto a la alimentación, es un campo que cuenta con campo natural, pasturas naturales, 180 hectáreas de pasturas de verdeos, 455 hectáreas de verdeos de invierno, 270 arroyos, 1087 toneladas de picado, una recría de vaquillona que se desarrolla a corrales y también a campo, a base de silo de maíz picado y maíz en grano. Y las vacas y toros se rotan entre el campo natural y los verdeos de invierno y las pasturas. En cuanto al manejo reproductivo, se inseminan todos los rodeos del campo, comenzando con las vaquillonas de 15 meses, con la reposición. Se inseminan las vacas cabeza, cuerpo y cola, y todos los rodeos, una vez que son inseminados, van una semana después a un repaso con toros. Y también se realiza un servicio natural de invierno a vaquillonas de 22 meses con un 3% de toros. En cuanto a la sanidad, en vaquillonas se realiza todos los años un examen preservicio, en el cual se evalúa el grado de desarrollo reproductivo, la condición corporal, se aplican vacunas reproductivas, doble dosis, un refuerzo al tacto, una aplicación de cobre y antiparasitario, y la vacuna contra la diarrea neonatal se da preparto en doble dosis. A las vacas se le da la vacuna reproductiva, preservicio, cuando ya fueron vacunadas solamente una dosis anual, y refuerzo al tacto, diagnóstico de brucelosis, que también se realiza en el examen preservicio de las vaquillonas, aplicación de cobre y también la aplicación contra la vacuna contra la diarrea neonatal. A los toros se le hace un examen físico general y particular, se le hace el raspaje para el diagnóstico de campilobacteriosis y trichomoniasis genital bovina, doble raspaje consecutivo negativo. También doble dosis de la vacuna reproductiva cuando son vírgenes y una dosis anual de refuerzo preservicio y aplicación de cobre. Los terneros al pie de la madre, 4 dosis de vacuna para las enfermedades clostridiales, respiratoria y la queratoconjuntivitis, aplicación de cobre y antiparasitario. Y voy a mencionar que el establecimiento se encuentra dentro del Plan Frontera Biogénesis Bagó. Se le da mucha importancia a la sanidad de todos los rodeos. Los porcentajes de productividad del año 2019 fueron buenos en general, el 91,5%. El porcentaje de preñez del lote de vaquillonas problema fue del 85,4%. La condición corporal de todas las vacas y vaquillonas fue de 3,5 en la escala de 1 a 5. La evaluación inicial. De las 43 vaquillonas vacías al tacto del lote problema de las vaquillonas inseminadas, se seleccionaron 20 para realizar el síndrome de vaca vacía. ¿Qué es el síndrome de vaca vacía? Es una técnica diagnóstica que es ofrecida por la gente del Laboratorio Azul, que nos permite detectar tempranamente las patologías que causan fallas en la fertilidad de los rodeos, usando la vaca vacía como sensor, se toman muestras de mucus cérvico-vaginal y sangre para el diagnóstico de trichomoniasis, campylobacteriosis, brucelosis, leptospirosis, IBR, LBB, neosporosis y clamidiosis. Y de manera simultánea se toman 20 muestras de sangre de las vaquillonas preñadas compañeras del mismo lote. ¿Por qué? Porque para interpretar los resultados de la serología tenemos que relacionar la presencia de anticuerpos en vacas abortadas, que son los casos, con la presencia de anticuerpos en vacas no abortadas, que son los controles. Y utilizamos un indicador estadístico denominado odds ratio. La síntesis de los resultados obtenidos, que nos pasa al Laboratorio Azul, vemos
que para tritrimoniasis, campylobacteriosis, brucelosis, leptospirosis y clamidiosis da negativo, tanto detección de antígeno como detección de anticuerpo. Tenemos positivo para IBR y DBB, pero no se observa seroconversión. Y tenemos positivo para neosporosis. Aquí está el resultado de la serología de las 20 vaquillonas vacías, el resultado de la serología de las 20 vaquillonas preñadas del mismo lote, y el resumen. De las vacas abortadas, contamos con 17 positivas y una negativa, y 2 negativas, nos da el 89% de positivo en las abortadas, y en las no abortadas, en las que mantuvieron la preñez, 6 positivas. Y cabe aclarar que solamente contamos con la serología de vacas abortadas y preñadas de Toledo. El test de asociación. El estudio de casos y controles, el OR es un indicador recomendado para el estudio de casos y controles. Se denomina razón de las proporciones y conocido como odds ratio o OR. Este indicador nos va a dar un resultado. Si el resultado es 1, no existe asociación entre el factor de exposición y la enfermedad. Si el resultado es mayor a 1, el factor de exposición se asocia con la ocurrencia de la enfermedad. Y si el resultado es menor a 1, el factor de exposición se asocia con la no ocurrencia de la enfermedad. Y una vez calculado el OR, debemos analizar si la asociación es estadísticamente significativa, para que tenga un refuerzo diagnóstico. Y para esto se estima el intervalo de confianza. El intervalo de confianza tiene 2 límites, un límite inferior y uno superior. Si el límite inferior es mayor a 1, el factor representa un riesgo significativo para la enfermedad. Si el límite superior es menor a 1, el factor representa una protección significativa para la enfermedad. Y si el intervalo de confianza incluye al 1, entonces no podemos concluir que el factor representa un riesgo. Se interpreta el intervalo de confianza con un 95% de confianza y un nivel de significancia de ser menor al 0,05. Acá tenemos los resultados de los ratios realizado con un programa llamado EpiInfo. En la columna, acá en la izquierda, tenemos las expuestas, abortadas y no abortadas, y los resultados positivos y negativos. Este cuadrante, acá lo dividimos en 4, cuadrante A, cuadrante B y cuadrante C. Tenemos 19 porque en el caso de las abortadas, porque no estamos contando las sospechosas, a lo mismo que acá, las 2 sospechosas que de las no abortadas no fueron contadas. Solamente nos quedamos con los resultados positivos y negativos. Este cálculo se realiza cruzando, se multiplica A por B y C por B. El resultado de esas 2 multiplicaciones se divide y nos da el resultado de los ratios que nos da 17, un número bastante alto. Y el intervalo de confianza no nos incluye el 1, por lo cual el factor representa un riesgo para la enfermedad. Este valor 17 nos indica que una vaquillona seropositiva tiene 17 veces más chance de abortar que una seronegativa neospora canina. La discusión, podemos mencionar que en la práctica diaria el diagnóstico serológico es el más frecuentemente utilizado. Las vaquillonas tienen mayor riesgo de infectarse. Nuestros resultados coinciden con otros resultados de OR, por ejemplo con Calandra, donde se estudiaron 2 eventos de abortos en bovinos de cría, se observa un OR de 4,9 y el límite inferior del intervalo de confianza fue de 1,2. Coinciden con estudios realizados por Scioli y Lagomarsino. En el primer caso, un OR de 2,9 y 3,3 en diferentes divisiones de suero. En el caso B, un OR de 1,9 en vacas y 5,1 en vaquillonas.
También coinciden con un estudio transversal en bovinos de rodeos de La Pampa realizado por Ford, en rodeos con alta prevalencia serológica en Spora caninum, presentaron 3,2 veces mayor riesgo de abortos que los rodeos con baja prevalencia. Y tenemos que mencionar también la alta prevalencia que había en el establecimiento Ñandú. Ese mismo año se sangraron papillonas de servicio de invierno, de 138, 34 resultaron positivas de la enfermedad, un 25%, y las terneras de reposición se sangraron 761 terneras, 182 dieron positivas, nos da un 24%. Esta tesina nos permite concluir que Neospora caninum estuvo involucrada en las pérdidas reproductivas del caso, si bien no podemos confirmar la presencia de Neospora caninum porque no contamos con un feto, el valor que nos da el OR más el resultado negativo para los demás agentes de interés nos permiten concluir que hay una asociación entre las positivas y las pérdidas reproductivas. Y quiero destacar o mencionar la importancia de los estudios serológicos, de asociar los resultados de la serología con las pérdidas reproductivas a través de este indicador estadístico para confirmar el diagnóstico de la neosporosis bovina, una enfermedad que produce un gran impacto económico en los rodeos de nuestro país. Y muchas gracias.